La agenda política viene muy movida en estos días. Ahora que se completó el largo ciclo electoral 2024-2025 y luego de la conmoción que provocó la muerte de José Mujica, la compra de un campo de 4.400 hectáreas en Florida que resolvió el Instituto Nacional de Colonización generó una polémica muy fuerte en el área que el Frente Amplio considera prioritaria. Pero además, ayer se hizo el lanzamiento de Uruguay Innova. La semana pasada se anunció el acuerdo para pagar la deuda pendiente con el consorcio que construyó el Ferrocarril Central y se sigue negociando con otro consorcio privado sobre el futuro del proyecto Neptuno. Mientras tanto, ¿qué se está pensando para bajar la pobreza infantil? Uno de los desafíos que todos los partidos califican como impostergable. Bueno, para conocer en qué está el gobierno de Yamandu Orsi a 80 días de su instalación, es que estamos recibiendo aquí en Perspectiva al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, buenos días. Un gustazo estar aquí, Romina, y bueno, mandarle un saludo a Emiliano también, que se recupere pronto. Y bueno, contento de estar acá. Igual ahora somos vecinos del barrio. Vecinos. Sí. No tiene excusas para venir. No, ahora. Claro, ahora ya no tengo, no puedo zafar. Estoy acá enfrente. Es cruzar la plaza. Pasa el frío de la plaza, y que no está. es menor, pero estamos bien cerca. Bueno, ¿qué balance hace usted de estos primeros 82 días de gobierno? Bueno, a ver, yo diría tres consideraciones. Primero, que estamos gobernando. Nos estamos haciendo cargo de los problemas del país, que son varios, son variados. Algunos autoinfligidos, como el que acabamos de resolver del Ferrocarril Central, porque lamentablemente estábamos ahí 4 días antes de llegar al gobierno por la inacción del gobierno anterior. Nos enfrentábamos a un proceso de arbitraje internacional con una de las infraestructuras más importantes del país, como es el Ferrocarril Central, de cual hay varios operadores ferroviarios que están esperando para poder hacer uso de esa infraestructura que tiene el país, que baja costos logísticos, no solo para el caso que está funcionando hoy, los trenes que sacan pasta de celulosa de UPM, sino otras producciones que tienen que subirse al tren y que, francamente, había un enorme problema que consistía en el intento de un acuerdo del gobierno anterior, el fracaso de ese acuerdo. Ahora después quiero preguntarle sobre eso, sobre esa negociación en particular. Pero bueno, nos estamos haciendo cargo de esos problemas. Después hay problemas de larga duración, ¿no? Tú ponías recién pobreza infantil, situación de calle, la necesidad de captar inversiones, la necesidad de hacer nuestra matriz productiva más diversificada, generar la incorporación de conocimiento. Ayer presentamos Uruguay Innova, porque el 85% de las empresas uruguayas no innova en este país. Y si uno quiere sobrevivir en el mundo en el que estamos, tenemos que lograr que el conocimiento que producimos que sea más y mejor, y ahí hay un desafío grande, pero también tenemos que generar y trabajar muchísimo en lo que se llaman las oficinas de transferencia de conocimiento, es decir, cómo ese conocimiento se transforma en innovación, en un producto nuevo, en un proceso nuevo, en una actividad nueva que luego se valoriza en el mercado. Y ese es un proceso que el Uruguay tiene dificultades y lo tenemos que generar. Entonces estamos tratando de generar las condiciones de nuestros compromisos y programas de gobierno para llevarlo adelante. En tercer orden, diría yo, hemos anunciado algo que para nosotros es muy importante y es la transparencia, son los compromisos de gobierno, ¿no? Y a partir de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas hemos presentado 63 compromisos de gobierno que recogen propuestas que estaban en el programa de gobierno, en los discursos de Yamandu Orsi como candidato, en lo que presentamos en Colonia, y le estamos diciendo a la ciudadanía, toda la ciudadanía podrá tener un seguimiento de esas medidas y de la ejecución de esos compromisos en cada una de las áreas, ¿no? Porque me parece que a la hora de la transparencia y poder evaluar es importante. Estamos acercándonos a los 100 días, es verdad. Hay quienes dicen es importante los 100 días, yo creo que... Bueno, está la famosa luna de miel. Sí. Si se termina o no ahí... Creo que si no dura tuvimos. 100 días. Creo que no ¿Usted dice tuvimos. que no? No. Hemos estado bajo fuego desde el día 1, ¿no? Y uno podía asignarle que el ciclo electoral no había culminado. Bueno, pero siempre pasa, ¿no? Eso, ¿no? No sé, sí, claro, pero lo que tenemos hoy es una oposición intransigente. O sea, tenemos una oposición durísima, que está todo el tiempo a tambor batiente, construyendo un conjunto de temas, recorriendo medios, incluso con mentiras, y con una agresividad demasiado grande. Yo creo que eso también se debe a que probablemente algunos actores de la oposición no terminan de reconocer que perdieron las elecciones.
y eso lo han transformado en una especie de odio y persecución o juramentados, casi una especie de cruzada contra el gobierno de Yamandu Orsi, que no dan respiro. Y eso es lo que está pasando en este país, ¿no? Tenían otras expectativas, claramente. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, ¿qué expectativa? La de que la relación no sea del griterío. Tenemos un griterío, esto parece una cosa, cualquier medida de gobierno, cualquier decisión que se tome, lo que tenemos es un griterío enorme. Pero ahí no incidió también, porque en la oposición se menciona, ¿no? Quedó como marcado la actitud del Frente Amplio cuando se dio el cambio de gobierno en la gestión pasada. Yo creo que nosotros y las resoluciones en torno a la pandemia, cómo se procedió en ese momento. Bueno, no creo que haya sido la actitud del Frente Amplio esa. Creo que la actitud del Frente Amplio fue muy distinta. Eso no quiere decir, cuando yo digo, yo no quiero decir que no haya confrontación de ideas. Uh-huh. Y para mí está muy bien. Ahora, la polémica que se generó por colonización me parece interesantísimo. Tiene 70 años esa polémica y está muy bien. Y he escuchado actores muy racionales argumentar en contra y he escuchado un griterío atroz. ¿Pero qué es lo que le llama la atención? ¿El tono en que se está dando? Sí, yo creo que hay un tono. Es más, diría yo creo que no soy quien para introducirme en la realidad de otros partidos, pero diría que en realidad Luis Lacalle Pou, más que ir al CET, tiene que ir al Partido Nacional a ver si pone orden, un poco de orden, ¿no? Y un poco de racionalidad, porque lo que está pasando es que allí lo que hay es una situación donde un conjunto de actores dentro del Partido Nacional que me parece que quedaron muy dolidos desde la derrota electoral, que están seguramente, ahora han dicho se viene la batalla por el directorio, y entonces terminan exteriorizando una actitud muy hostil hacia el gobierno, que yo creo que no es el tono del Uruguay, que no es lo que reclaman los ciudadanos. ¿Y cómo le preocupa el tema si mira para el Palacio Legislativo esa situación, teniendo en cuenta que el Frente Amplio no tiene mayoría en ambas cámaras, ¿no? En diputados tiene que negociar. Naturalmente, creo que lo que mandató la ciudadanía, me parece, es la necesidad de tener una lógica más razonada, que no quiere decir ocultar diferencias, lo que quiere decir es parar de gritar. Yo creo que la gente le está diciendo al sistema político, paren de gritar. Paren de gritar. Y traten de ponerse de acuerdo en algunos temas que son trascendentes para el país, ¿no? Pobreza infantil creo que es trascendente. Tenemos la actualización de la encuesta de gastos y por tanto de la línea de pobreza que nos dice que tenemos un 30% de niños por abajo de la línea de la pobreza. ¿Y vamos a seguir gritando o nos vamos a poner a trabajar para eso? Y habrá seguramente propuestas que yo no comparta, que el gobierno no comparta. Y el gobierno tendrá iniciativas que la oposición no comparte y las discutirá. Y está muy bien que se discuta, pero con racionalidad. Yo creo que hay un enorme mensaje, creo que hay que transmitir. Nosotros estamos gobernando y haciéndonos cargos. Podremos ser objetos de crítica por las decisiones que tomamos, y es legítimo, es la democracia, pero creo que el mensaje fuerte es que se acabe el griterío. Uh-huh. Me parece que ese es un mensaje, por lo menos yo lo escucho en la gente común y corriente que dice, como que no se entiende, gritan entre ustedes y la gente queda por fuera. Quería volver a lo que yo le preguntaba, ¿no? La evaluación de estos 82 días. La semana pasada, en una entrevista con La Diaria, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo: hay un intento por colocar la idea de que no estamos avanzando, pero el gobierno del Frente Amplio va a ser arrollador. ¿Usted comparte ese pronóstico? ¿En qué sentido esta administración va a ser arrolladora? Esta es una administración que no viene ni a gritar ni a dedicarse a hacer anuncios, sino que viene a gobernar y viene a tomar decisiones y a llevar adelante lo que nos comprometimos con la gente. Nosotros estamos en plena elaboración y discusión a nivel de los ministerios de lo que va a ser, la rendición de cuentas del año anterior, que esto es algo de trámite, pero que tendrá la rendición de cuentas, no solo será una rendición de cuentas, sino que probablemente tenga algún artículo más, pero estamos discutiendo el presupuesto quinquenal, que en definitiva es la materialización económica de nuestra propuesta de gobierno, que está situada en un contexto internacional incierto, que está situada en un mundo incierto de conflicto, en un mundo en donde los mercados están reaccionando frente a una guerra comercial inesperada, ¿no? Y nadie podría avisorar que estábamos en esa situación después de la victoria de Donald Trump, que condiciona a América Latina, que genera oportunidades, como por ejemplo el avance de lo que ha sido la negociación Mercosur-Unión Europea, que implica realineamientos en términos generales de política exterior, tanto comercial como de política de relaciones. Europa empieza a mirar mucho más a América Latina por este conflicto. Nosotros tenemos que mirar mucho más Asia, y tenemos hoy al ministro de Ganadería en Asia, recorriendo porque ahí hay un mercado muy importante. Tenemos que incorporar
algo que el Uruguay está preparado para hacerlo, que es la sustentabilidad, porque el mercado lo va a exigir, no solo porque tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, sino porque el mercado internacional nos va a exigir estas cosas y el Uruguay está preparado para hacerlo. Las exportaciones verdes, que hoy la Unión de Exportadores viene trabajando hace mucho tiempo, cómo ayudamos a nuestras pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse, porque el mercado uruguayo es muy pequeño y de ahí viene la lógica de la innovación. Nosotros estamos trabajando eso. ¿En qué seremos? No sé si seremos arrolladores o no. Lo que sí es... Sí, contrasta con el eslogan de cumpliremos. De campaña, ¿no? No, lo que sí haremos es cumplir nuestros compromisos, honrar nuestros compromisos y llevar adelante una gestión eficiente, lo más eficiente posible, lo más austera que podamos. Ese es otro de los mandatos que estamos elaborando el presupuesto, pero que además tenga la sensibilidad y la sensatez de no dejar a nadie atrás. Y ese es el desafío que tenemos, para eso fuimos elegidos, por eso hubo un cambio de gobierno, porque la gente entendió que estas cuestiones no estaban arriba de la mesa en el gobierno anterior, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Y estamos poniendo todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en hacer las cosas bien. Por eso no nos preocupan los primeros 100 días de gobierno, nos preocupan los últimos 100. Cuando la gente evalúe y le podamos decir, mirándole a los ojos, que cumplimos, que asumimos la responsabilidad de gobernar el país y que el Uruguay ha crecido, ha distribuido mejor y ha resuelto, o ha avanzado, no creo que resuelto no es el término, el verbo, ha avanzado en que no crezca más la desigualdad. Porque ese es el eje central de nuestra propuesta de gobierno, porque en los últimos 5 años creció la desigualdad y el objetivo de este gobierno encabezado por Yamandu Orsi es que la desigualdad disminuya. Y yo creo que ese es el objetivo. Entonces yo espero con mucha más ansia los últimos 100 días que los primeros 100. Vamos a uno de los temas que aparecía mencionado, ¿no? El tema de la pobreza. Porque, a ver, en el acto del 1 de mayo, por el Día Internacional de los Trabajadores, uno de los oradores del PIT-CNT, Sergio Somarúa, reconoció que a un gobierno que llevaba 60 días en aquel momento instalado, bueno, no se le podía pedir milagros, pero sí dijo que impulsara reformas claras y contundentes y una agenda de transformaciones, ¿no? Algunas en el corto plazo incluso planteó. Y fue entonces cuando pidió que se declare emergencia nacional para enfrentar la pobreza que afecta al 20% de la población infantil y adolescente de nuestro país. ¿Qué dice usted de este reclamo? Bien, no solo lo ha levantado el PIT-CNT, sino muchas organizaciones, ¿no? Y entonces permitime en este caso, por lo menos colocar una reflexión que tiene que ver con lo siguiente. Hoy tenemos, con la actualización de la línea de pobreza, un 30% de los menores de 5 años en hogares pobres, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, ¿es una situación de emergencia? Sí. ¿Hay que decretar la emergencia? Sí. Yo creo que no es un problema en decretar la emergencia. El problema es cuándo retiras la emergencia. Cuando haya un 10% de niños pobres y ahí se retira la emergencia. Entonces yo creo que en realidad entiendo el reclamo de dónde viene, entiendo, e incluso de alguna manera el Frente Amplio llegó a plantear también en su momento el tema de es una emergencia. Yo creo que es una urgencia el problema de la pobreza infantil y tenemos que concentrar los recursos y, por supuesto, priorizar los recursos para ese sector particularmente, pero no creo que se resuelva con un decreto de emergencia. O sea, ¿y en qué medidas están pensando? Bueno, lo que quiero decir con esto, y quiero ser muy cuidadoso con esto, es estuve en una actividad que organizó el SUINAU hace recientemente muy poco en el Palacio Legislativo y yo decía, no se resuelve cambiándole nombre a las cosas. Esto no se resuelve construyendo un nombre más bonito o hablando de la emergencia, ¿no? Es urgente, hay que trabajar en ello. Hay un plan que se está llevando adelante y que lo va a liderar obviamente el INAU, ¿no? Claudia Romero creo que es una gran elección que hemos puesto allí al frente del INAU y que tenemos que ver cómo concentramos. ¿Por qué? Porque todos nos sensibilizamos hablando de los niños pobres, pero los niños son pobres porque sus madres son pobres o sus padres son pobres. Básicamente las jefaturas de hogar femenino en este país son donde están la mayor cantidad de niños pobres. Y esas mujeres son pobres y no tienen acceso al empleo. No tienen acceso al empleo por 2 razones fundamentales. Una tiene que ver con la situación de cuidados. A cuidado de quién dejan sus hijos para poder ir a trabajar o para poder ir a estudiar, para poder ir a capacitarse. Y segundo, porque muchas veces no tienen ni la capacitación ni la formación suficiente para acceder a un empleo de calidad que les dé un ingreso de calidad. Entonces, hay que mirar de manera integral. No se puede atender solo, y hay que hacerlo, con transferencias monetarias. Nosotros vamos a focalizar en ese sentido. Tenemos un proyecto que se llama Más Barrio, Más Vida, que se lleva adelante, que tiene que ver con intervenciones en los asentamientos más jodidos
del Uruguay, que lo que buscan es de alguna manera recuperar espacio público, recuperar instancias de cuidado. Y de cuidado, cuando hablamos de cuidado, estoy hablando de cómo logramos vincular desde el baby fútbol, iluminar las canchas de baby fútbol, para que allí haya un espacio seguro para los chiquilines, porque hay un conjunto de organizaciones que están en los territorios, y cómo incorporamos también desde el Estado otros recursos. Estamos pensando en que en el modelo Sacude. El modelo Sacude es un modelo, en definitiva, en donde a partir de un espacio público y comunitario se concentran políticas públicas en donde hacemos deporte, salud, donde los adultos mayores también están ahí, y generamos integración y donde los gurises también tienen actividad física y un conjunto de temas que están allí. Entonces tenemos que generar estos centros en muchos lugares. ¿Para cuándo lo están pensando concretamente? Y bueno, va a ser parte de lo que va a estar en el presupuesto y se va a empezar a ejecutar. A partir de que a partir del 1 de enero se comienza a trabajar. Y luego hay otras medidas que están asociadas, por ejemplo, y que anuncios muy concretos de campaña que seguramente sucederán inmediatamente, que tienen que ver con el apoyo, el bono escolar para los útiles escolares, que implica también ayudar a un conjunto de familias que tienen sus hijos en edad escolar para que todo el 1 de marzo próximo, todos los niños o la mayoría de los niños tengan útiles escolares nuevos, que eso habla de la dignificación y de la posibilidad de la continuidad en ese proceso. Seguir extendiendo el tiempo pedagógico de la educación, no como un recipiente de chiquilines, sino como un espacio pedagógico para el crecimiento y el desarrollo integral de los niños, el aumento de la incorporación el aumento de las becas, que ese es otro componente también monetario, de transferencia monetaria, centrado justamente en la permanencia, se ha anunciado y eso se va a llevar adelante. Todo eso y el incremento en el paquete del proyecto de presupuesto. Seguro, y el incremento de la TUS, ¿verdad? Que son las Uruguay Social, que es la otra transferencia. Pero eso son transferencias directas. Después tenemos que ver justamente el resto de la integralidad, que tiene que haber política de vivienda, de seguridad. Por tanto, nosotros hemos hablado de que en esta administración el conjunto de políticas, si bien habrá liderazgo específico, en este caso el INAULI le dará lo que tiene que ver con las infancias y las adolescencias, va a haber el concurso integrado de distintas agencias de gobierno, ¿no? Porque cuando hablamos de Más Barrio y Más Vida, hablamos de una intervención razonable del Ministerio del Interior, del Ministerio de Vivienda, del MIDES, actuando en conjunto y llevando adelante una política en donde el eje central, por supuesto, son las personas, pero es el territorio. Las personas habitamos un territorio. Ese territorio está plagado de violencia, de desigualdades, de dificultades. Hay que generar mejora del espacio público, fortalecimiento de los espacios comunitarios y fortalecimiento de los espacios institucionales donde está el Estado. Bueno, el eje central del gobierno es el territorio. En cada territorio hay fortalezas y debilidades en las cuales tenemos que tratar de no inventar la rueda, sino hacer que la rueda funcione, que es distinto. ¿Qué le diría al Frente Amplista que reclama eso, más ejecutividad? ¿Que espere entonces al proyecto de presupuesto, que ahí van a venir las reformas que está esperando, que está ansiando? No, a ver, a nosotros nos eligieron para gobernar 5 años. Y el programa del Frente Amplio, si uno lo mira, y las intenciones del Frente Amplio, si uno lo mira, no se van a concretar solo en 5, es una propuesta de proyecto de país de mediano plazo, ¿no? Cuando decimos hay que terminar con la desigualdad. Bueno, obviamente, en 5 años no se resuelve la desigualdad. Hay que lograr una matriz productiva con mayor valor agregado, más intensiva, con un crecimiento más repartido, generar condiciones para liberar tiempo de la gente para dedicarlo al ocio, a la cultura, a otros espacios. Bueno, esto es un proceso un proyecto de sociedad que los gobiernos tienen que llevar adelante, obviamente, y tienen que cumplir con esos programas, lo tienen que colocar como parte de la política pública, resolver los problemas de la violencia, resolver los problemas de las inequidades y resolver la injusta distribución del poder entre hombres y mujeres, para poner otro ejemplo central de las políticas. Bueno, no se resuelve en 5 años, lo que hay que hacer es avanzar. Y lo que está haciendo un gobierno del Frente Amplio es avanzando. Y está gobernando, haciéndose cargo de la realidad, resolviendo problemas que fueron heredados sin andarnos quejando. Algunos frente amplistas nos dicen, bueno, pero tienen que tirar algún palito más, capaz, ¿no? Es decir, con estas situaciones. Al gobierno pasado. Y nosotros decimos, bueno, está bien, creo que la gente sabe que estos problemas son heredados, que están ahí, ¿no? Yo escuché hace poquito un legislador decir, no levantaron a nadie en situación de calle. Bueno, pará. La situación de calle fue explosiva. Todos sabemos que se incrementó de manera exponencial en los últimos 5 años y vos me decís que yo tengo que estar resolviendo los problemas ya, ¿no? Eso como la canción aquella, lo quiero ahora y ya. Bueno, no se puede el ahora y ya. Entonces nosotros estamos llevando adelante el programa del Frente Amplio y estamos ejecutando política y créeme que cada uno de los ministros se podrán equivocar, podemos tener dificultades, pero estamos dando el máximo.
Enseguida continuamos la entrevista central con Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia de la República. Tenemos varios temas más en carpeta, entre ellos la polémica esta que se generó por la compra del campo del Instituto Nacional de Colonización. Enseguida regresamos con eso. ¿En qué está el gobierno ahora que se completó el ciclo electoral 2024-2025 y luego de la conmoción que provocó la muerte de José Mujica? Ustedes saben, la agenda que viene muy cargada en estos días incluye la compra de una estancia, de un campo en Florida, que ha generado polémica y que resolvió el Instituto Nacional de Colonización. El lanzamiento ayer de Uruguay Innova. También incluye el acuerdo para pagar la deuda con el consorcio que construyó el ferrocarril central y las negociaciones por el futuro del proyecto Neptuno. También está de por medio cuestiones estructurales como la situación de pobreza infantil. Bueno, de estos temas es que estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Sánchez, lo llevo ahora a este tema de actualidad. A ver, lo invito a escuchar un discurso breve que usted pronunció el miércoles de la semana pasada cuando el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica pasó allí frente a la sede del MPP. Es que la siembra del viejo ahora se transformó en miles. Pepe, no te fuiste. Ahora gracias, viejo. Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo, y en honor al viejo, a 8 kilómetros de Cerro Norte en Florida, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales, para los productores. Gracias, Pepe. Este anuncio suyo generó todo tipo de reacciones. ¿Lo tenía pensado previamente o fue algo que surgió más espontáneamente, producto de la emoción? ¿Fue un error político? No creo que haya sido un error político. Creo que responde a un discurso extremadamente emotivo en un momento muy difícil para nosotros porque estábamos despidiendo nada más ni nada menos que a nuestro referente. Y creo que Pepe ha sido un incansable luchador en defensa del Instituto de Colonización. De hecho, en el gobierno de Mujica es cuando más recursos existieron para el Instituto de Colonización. En el gobierno de Mujica fue donde se crearon recursos genuinos de la comercialización de tierras para financiar la compra de tierras en colonización, que fue el famoso ISIR. Y obviamente que el instituto no compró porque se le antojó o por homenajear a Mujica. Y justo coincidió. Ahí justo coincidió yo le iba a preguntar, día. porque usted señalaba, en el discurso lo decía, pero ayer, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry en entrevista con el programa Así nos va de Radio Carve decía que incluso en las actas del Instituto Nacional de Colonización, cuando se discutió este tema, aparecían estos 32 millones y medio de dólares invertidos y se justificaban como homenaje a Mujica. No, a ver, es cuando uno dice el mejor homenaje a fulanito de tal es militar todos los días. Yo creo que el mejor homenaje a Mujica es seguir financiando una política de acceso a la tierra a los trabajadores y a los productores rurales. Yo creo que es un gran homenaje a Mujica, a su legado, a su defensa y a lo que ha sido su trayectoria. Ahora, ¿eso quiere decir que acá se tomó una decisión administrativa del gobierno porque había muerto Mujica? No. Y a mí lo que me duele, que yo lo dije allí muy emocionado, en un contexto... Nada, estoy despidiendo a quien he acompañado desde que empecé a hacer política a los 16 años, ¿no? Y veía a la gente llorando. Es más, como era una cuestión del MPP, que ni siquiera estaba previsto que se hiciera uso de la palabra, por algo los micrófonos ni siquiera andaban, ¿no? Me dijeron, y yo me enteré ese día, en el medio del cortejo fúnebre, que se había reunido el Instituto de Colonización. Y acá quiero aclarar dos cosas, porque el sistema político y la oposición sabe que eso no es así. Pedro Bordaberry y el resto de los que han intervenido en esto saben muy bien porque tienen representantes en el Instituto de Colonización. El Partido Colorado tiene un representante, el Partido Nacional tiene un representante. Y sabe muy bien que este expediente ingresó a Colonización en el mes de abril. ¿Pero el no 11. se justificó como homenaje a Mujica? No. Se fundamentó diciendo, bueno, este es un gran homenaje por esta situación. Ahora, ese expediente ingresó el 11 de abril. El Instituto de Colonización tiene 20 días hábiles para resolver sobre él y el 16 de mayo vencían los 20 días, es decir, el viernes. El directorio se reúne todos los miércoles de Colonización. Se reunió ese miércoles,
que fue el mismo día del cortejo fúnebre de Mujica, porque si no se reunía ese miércoles, el viernes caía y ya no podía tomar la opción. Entonces, primero, todo el mundo lo sabe eso. El sistema político, la gente no lo sabe y los periodistas tampoco, y por eso pueden incurrir en errores, pero me duele que una parte importante del sistema político utilice esto, sabiendo que se dijo desde el lugar que se dijo, con determinadas emociones, cuando ellos tienen conocimiento. Porque te voy a decir más. Aquí se dijeron muchas mentiras, demasiadas mentiras que creo que no le hacen bien a nadie. Hubieron muchas llamadas por teléfono desde el día 24 de abril hasta el día 14 de mayo. Muchas llamadas por teléfono. ¿Por qué? Porque el 24 de abril el presidente de Colonización le dice al directorio que hay que estudiar este expediente porque cree que hay que hacer la opción de compra. ¿Y a qué llamada se refiere? Y porque el sistema del artículo 35 genera enojos, varios. Y yo algunos los... Porque le da la prioridad al Instituto Nacional de Colonización de igualar la oferta, ¿no? De igualar la oferta. Entonces imagínate, es un privado. Se enoja el que va a comprar, porque negociaste el precio, fuiste a ver, es como si fueras a comprar tu casa. Imagínate que existiera este sistema del artículo 35 para el BHU, para que la gente acá, montevideana, entienda. Vas a ver tu casa para comprarla, negocias el precio, la visitas 2, 3 veces, discutís, ves, rascás la lata para conseguir la plata, peleaste, ya miraste dónde vas a tomar mate y dónde vas a criar a tus hijos y firmás el boleto de reserva para comprarlo y resulta que tiene que pasar primero por el BHU y el BHU dice, no, lo compro yo. Y te quedaste sin la casa, no, te calentás. ¿No? Sí. Y eso implicó que hubiera un conjunto de acciones diciendo, no, che, si van a comprar esto, me dejan a mí sin este negocio. Y después hay un tercero. Pero ahí que está hablando del interesado directamente, del que estaba el privado interesado. Yo lo que digo es que hubieron muchas llamadas por este sentido. Y segundo, hay un tercero, que quizás es el que paga el pato más duro, porque es el que trabajó, el que promovió la venta, ¿no? Es el que, la inmobiliaria rural, para decirlo de alguna manera, en términos criollos, que como todos sabemos, cuando hay una venta, tú cobras una comisión, el comisionista. Pero el comisionista en este caso no lleva cobra comisión. Entonces, calculemos que acá alguien se perdió $1 millón, $1,5 millones de dólares que ya lo tenía ganado. Eso genera mucho enojo. Por eso el artículo 35 de la ley de colonización, y por eso que colonización intervenga en el mercado de tierras, ha sido un elemento de mucho debate desde la creación misma del instituto. Desde la creación misma del instituto. Ya lo decía el presidente, ¿no? A ver. Pero pará, que quiero decir otra cosa. Primero, se dijo que se había decidido comprar ese día, ¿no? Se dijo que todas las oficinas públicas estaban cerradas porque estábamos de luto, cosa que es falsa. Ninguna oficina pública estuvo cerrada el día miércoles, el cortejo de Mujica. Nosotros decretamos que estaba de luto el Estado, pero no decretamos feriado. Todas las oficinas públicas funcionaron correctamente como debían funcionar y por tanto el instituto se reunió porque estaba convocado para reunirse. Segundo tema. O sea que es mentira que se abrió el instituto para hacerlo. ¿No asumió de apuro la representante del Frente Amplio? No es del ¿El representante del Frente Amplio que faltaba? No asumió de apuro, no. Nosotros terminamos de integrar la representante de la Comisión de Fomento Rural, o sea, de los pequeños productores. Efectivamente, asumió, se votaron las veñas, todas las veñas se votaron, ya se había votado las veñas. El proceso de las veñas es más complejo, porque una vez que se vota la veña no es que ya asumen, sino que tiene que haber todo un trámite administrativo, y la semana anterior se integró esa persona, ¿verdad? Y ahora hay que integrar otros más que todavía, por ejemplo, el representante del Partido Colorado, mira esto, el señor Ami, que es representante del Partido Colorado, que está en el Instituto de Colonización, está designado para otro ente, ya fue votada su veña. Y en estos días está por salir la designación en el otro organismo al que tiene que ir, que todavía sigue estando en colonización, porque ese trámite administrativo lleva en otros tiempos. Entonces, eso es falso. Se dijo que se compró sin ir a visitarlo. Es falso, totalmente falso. Y yo quiero decir, porque esto hay que aclararlo, aquí se fue a visitar, el presidente de colonización fue a visitar el predio en Semana de Turismo. Pero antes de eso, el 21/4 se realiza un informe de opinión sobre el valor de los servicios técnicos del instituto con imágenes satelitales. El presidente manifiesta el interés ese mismo día y el 28 la Oficina Regional de Florida visita el predio y hace un informe y evalúa las 4.400 hectáreas, que equivalen a 5.700 hectáreas con IAT 100, la infraestructura que existe, el casco de estancia, las otras 2 instalaciones grandes que existen allí, los pivots, los sistemas de riego, el casco principal, los 2 puestos, los bienes, todo, y hace un informe la Oficina Regional de Florida del Instituto de Colonización, valorando esta compra, diciendo, bueno, este es un predio... Un informe técnico, dice. Un informe técnico, que está en el expediente. Técnicos del instituto, de carrera. Sí, claro, que está en el expediente, que tienen todos los partidos políticos.
porque tienen representantes en el directorio. Yo entiendo que haya periodistas que no tengan esta información porque no acceden al expediente, pero todos los directores del instituto, es decir, ergo, todos los partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, tienen este expediente. Es ir al expediente, es lo que yo hice, fui al expediente y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Nos mandamos alguna macana demasiado grande? El 24, la gerencia del área de desarrollo y evalúos de renta, junto con 3 técnicos de regional y Casa Central, realizaron visitas al predio para emitir informe. El 28 del 4, el departamento de evalúos realiza el informe de tasación, luego de concluir cuánto valía el predio, y establece una evaluación en los servicios técnicos, no políticos, del instituto, que dicen que el predio vale, la oferta que estaba planteada era un 2,4 más cara de lo que lo evalúan los servicios técnicos de colonización. ¿No? O sea, colonización dice que vale un poquito menos. Un poquito menos. Sí. Y la reglamentación y usos de colonización y la resolución del año 2023, es decir, del gobierno anterior, con las mayorías del gobierno anterior, dice que si el informe técnico de evalúos es un 5% de diferencia con respecto al precio, está bien que el instituto lo compre. Con hasta un 5% se puede ir. Hasta un 5% se puede ir en la oferta. ¿Sí? Sería el precio de oficina que fija colonización versus el precio que está pactado por la compra-venta de esos dos privados. Porque ahí hay un tema que se habla de la oferta que hizo el privado, era un privado que estaba hubiera comprado un campo lindero, ¿no? Con lo que eso implica, que era siempre está dispuesto a pagar más sobre eso, ¿no? Porque le resuelve un montón de cosas logísticas y le da una ventaja muy por encima de quien viene a comprarlo de cero en ese lugar. Entonces, por eso es lógico que oferte más. Está bien, y ese es el precio que termina pagando el Estado. Claro, pero no ofertó más. Porque es cierto esa... pero no sabemos la negociación ahí que se hizo entre al precio ese que se llegó por parte del privado. Hay una negociación, entre privados. Porque el artículo 35 establece eso, que colonización puede tomar la opción en las mismas condiciones que el privado lo va a comprar. ¿Está? Lo que yo digo es que la evaluación que hacen los servicios técnicos de colonización, no políticos, establecen que el predio tiene un valor muy cercano al que estaba pactado. Es decir, en todo caso, colonización termina comprando 2,4 más caro de lo que dicen los servicios técnicos de colonización que vale el predio. Y la resolución del 2023 de colonización dice que colonización puede comprar hasta un 5% más caro de lo que dicen los servicios técnicos. Por tanto, está dentro de la reglamentación, está dentro de las normas, y se llevó adelante el procedimiento de compra, ¿verdad? Y después se nos dijo, bueno, comprar una estancia turística, ¿no? Vimos ahí un legislador youtuber haciendo videos, que la verdad que lo que hace es empobrecer 4.000 hectáreas, 4.400 hectáreas, pensemos la cantidad de manzanas que son. ¿Y qué te mostraron en el video? Un casco de estancia que sí tiene 19 habitaciones, y un conjunto de 160, unos olivares te mostraron, pero quiero decir lo siguiente. Hay 160 hectáreas de olivares que tienen aproximadamente una madurez de más de 10 años esos árboles, que tienen sistema de riego por goteo. Eso no es para el proyecto colonizador, ¿verdad? Probablemente colonización lo que haga es vender ese casco de estancia y otras partes del campo para también autofinanciar las inversiones que hay que realizar para generar una colonia, en este caso ahí están lechera. previendo entonces venta del casco y de algunas otras partes del campo. Sí, es parte del proyecto colonizador. Después se ha dicho... Para poder financiar lo que hay que sumar a esos 32 millones actuales. Claro, lo que hay que sumar, ¿no? Ahora, ¿por qué se compra este campo? Primero porque está en un lugar estratégico. Está al lado de 2 colonias, ¿verdad? Está en la zona de influencia de una cuenca lechera muy importante, y además hay un conjunto de demandas de las organizaciones que se le presentaron a Yamandu Orsi, y le presentaron al Instituto de Colonización, de demandas de personas que quieren ser colonos y que están allí. Y además tenés en ese entorno un conjunto de tamberos pequeños que necesitan de un campo de recría, que necesitan de un banco de forraje para poder hacer más sustentable su emprendimiento. Hay más de 100 en la zona. Y hay organizaciones que tienen capacidad y que tienen experiencia en el manejo de campos comunes, campos forrajeros o campos de recría para la lechería. Y la lechería es un objetivo. Y estaba en el programa. O sea, estamos cumpliendo el programa de gobierno. Yo entiendo, y creo que es esto, que hay actores que no están de acuerdo con el programa de Frente Amplio. Pero nosotros pusimos que íbamos a revitalizar colonización, que íbamos a generar tierra para la lechería en colonización. Y es lo que estamos haciendo. No obstante, eso que se hubiera sabido que iban por este lado, no implicaba que no se diera la polémica política e ideológica, ¿no? Vamos a escuchar a ver lo que decía ayer concretamente en Radio Carve Pedro Bordaberry sobre este punto en particular. La concepción
sistema ahora, es la misma concepción de Alatirí, el puerto de las aguas profundas, el desarrollo de la luz, los hornos, el cemento, la cal y todo el agujero de ANCAP. Yo lo que creo es que ellos, con el dinero del Estado, dicen que van a ganar mucho dinero. Y pretenden un resultado que es encima de lo que prometía Conexión Ganadera. No sé si me entendés. Entonces, cuando vos tenés un poco de experiencia y entendés el negocio ganadero, te das cuenta que estas aventuras y este tipo de desarrollismo mágico que hacen unos burócratas atrás en Montevideo, citadinos que no entienden nada cómo funciona el campo, te das cuenta que es una barbaridad. Vos lo mirás y decís, mirá qué fenómenos estos tipos, con la plata nuestra están metiendo 33 millones de dólares y dicen que van a ganar no sé cuántos millones de dólares. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Sí. El líder de Vamos Uruguay, que cuestionaba estos números que se dieron sobre el emprendimiento y su viabilidad sobre todo, y criticaba esta concepción detrás de los manejos de dineros públicos, decía, ¿no? Hasta utilizó utilizó la comparación con lo que denominó el agujero de ANCAP, la capitalización que se dio en aquel momento y el desarrollismo mágico, que era el mismo término que utilizaba en aquel momento cuando se dio lo de ANCAP, la capitalización de ANCAP. ¿Qué le responde usted a este tipo de planteos que están presentes en el debate público y político? Primero quiero diferenciar, porque creo que Pedro Bordaberry se posiciona en este lugar dando argumentos que yo no comparto, pero dando argumentos. Primero una mirada histórica. Los argumentos de Pedro Bordaberry son los mismos argumentos del herrerismo, se lo dijeron a Tomás Berreta y se lo dijeron a Luis Valle cuando impulsaron la creación del Instituto de Colonización. Estos argumentos, el desarrollismo mágico, el intervencionismo del Estado, la creación de un instituto que iba a utilizar dineros del Estado para, decían, una cuestión media soviética, le decían al vallismo, porque colonización lo creó el vallismo. Son los mismos argumentos que ha utilizado el herrerismo, básicamente. Yo podría entender que desde el herrerismo se utilizaban esos argumentos, nunca pensé que con tanta claridad los esgrimiera en este caso Pedro Bordaberry, representante del Partido Colorado, ¿no? Porque son los argumentos que le dieron a Tomás Berreta para decir que no había que hacer esto, ¿verdad? Es el primer elemento histórico, simplemente. En segundo lugar, quienes evaluaron esto son los técnicos de colonización. De citadinos no tienen nada, y de hecho, yo sí soy citadino. Pero quienes llevaron adelante y están llevando adelante las políticas de colonización no tienen nada de citadinos. En primer lugar. En segundo lugar, creo que no está bueno discutir sobre falacias, ¿no? Lo que estableció colonización, porque Pedro primero le dijo que no se había cumplido con la ley porque no había un plan para esto. Es imposible tener un plan, porque cuando se aplica el 35 es cuando la tierra te viene. ¿No? Vos no lo tenés armado previamente. No lo tenés armado previamente. Lo que tenés es una evaluación primaria de si esa tierra está dentro de los intereses del plan estratégico de colonización. Y luego decís, bueno, si esto está dentro, como esto estaba, porque está al lado de dos colonias, está en una cuenca lechera, está muy cerca de Florida, muy cerca de San Ramón. Son 3.000 hectáreas, 4.400 hectáreas importantes de alta productividad. Es cierto que hay una zona buffer que hay que proteger porque está en la cuenca de Santa Lucía, y es cierto que hay una parte que es inundable. Pero también Pedro Bordaberry, que es productor agropecuario, sabe muy bien que las zonas inundables se pueden utilizar justamente en los momentos en que no está inundada para generar forraje, para generar un montón de cosas. Ahí está respondiendo otra de las críticas y cuestionamientos que se hacían. Claro, porque hicieron un montón de cuestionamientos, ¿no? Y también es cierto, porque Pedro también hizo una columna hablando de cuánto es el promedio del valor de la hectárea y el promedio que se pagó en esta. Primero hizo un enorme error de Bordaberry, yo no voy a enmendarle la plana, pero tomó el promedio nacional. Y Bordaberry sabe muy bien que estas tierras no están dentro del promedio nacional, porque además hay 1.000 hectáreas con riego. Y hay represas de agua y pozos semi-insurgentes instalados en este predio, y además la cercanía del eje de la Ruta 12 hace que la hectárea valga distinto. No puedo hacer el promedio de cualquier hectárea, ¿verdad? Y por eso los institutos de servicios técnicos de colonización le evaluaron casi igual el precio de la hectárea. Ese es el segundo lugar. En tercer lugar, de los números que se han hablado, colonización lo que hizo simplemente fue decir, bueno, ¿qué número generaría en términos de inversión y de facturación, no de ganancia? No, conexión ganadera, no pongamos conexión ganadera en estos temas, o sea,
Yo creo que cuando tratamos de sustraer cosas que son muy feas, porque colonización es una estafa, es una estafa. No traigamos esas cosas, discutamos sobre el proyecto. ¿Cuál es el análisis que hizo Colonización? Bueno, ¿cuánto es el valor en 3.000 hectáreas en esa zona se genera de producción de leche? Si se destinaran 3.000 hectáreas a la producción tambera. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y esto es un análisis de Conaprole, ¿verdad? Entonces, lo que dice, destinar 3.000 hectáreas directamente a la producción de lechera por colono en la zona genera una producción total, podría generar potencialmente una producción de más de 20 millones de litros por año. Lo que significa 20 millones de litros por año, aproximadamente unos 8.500 millones de dólares anuales de facturación, no de ganancia. ¿Qué es lo que está significando colonización? En un lugar donde está cerca de 2 colonias, destinar 3.000 hectáreas a la leche puede generar un impacto económico, de desarrollo económico, de actividad económica, no de ganancia, no de tasa de retorno, sino de actividad económica. Porque esto, ¿qué quiere decir? Yo produzco leche, tengo trabajadores, tengo familias instaladas, tengo servicios, desde los servicios sanitarios hasta otros que van y generan actividad económica. Y ese es el impacto económico que están midiendo Colonización a partir de lo que podrían dar 3.000 hectáreas destinadas a la leche, ¿verdad? Y ese es el cálculo. Quiere decir que la colonia futura, que implica la posibilidad de que 20 familias se radiquen allí, tamberas, y implica la gestión colectiva de un campo de forraje y un campo de recría en conjunto con las organizaciones y los productores de la zona, ¿van a generar 8 millones? No, potencialmente pueden generar toda esta actividad económica, pero nadie dijo que será el retorno. Entonces me parece que cuando yo pido que no gritemos o que no tomemos falacias para discutir estas cosas, lo que trato de decir es, discutamos, podés estar a favor o en contra, me podés decir, mirá, ¿sabés qué? Gastar 30 millones en eso no, hay que gastarlo en otra cosa, ¿no? Y para mí esa también es una falacia, ¿está? ¿Por qué es una falacia? Es como yo te diga, bueno, pero prefiero gastar 30 millones en comprar tierra para los colonos y para los tamberos y no gastar 20 millones para comprar un Hércules que todavía no sabemos dónde está, que está parado en algún lado. Y no es así, porque las Fuerzas Armadas necesitan tener plataformas, porque el Uruguay necesita tener un conjunto de cosas y el Estado uruguayo tiene que invertir en infancia, en producción, en acceso a la tierra, en un conjunto de temas. Entonces a veces discutimos esto que trata de tener un impacto mediático, decir, se la gastan en esto y no se la gastan en los niños pobres, ¿no? Y me parece que no tiene sentido esa discusión porque es una falacia también. Pero lo que digo es, claramente, acá se fue al predio, los servicios técnicos dieron un informe, está dentro de los lineamientos de Colonización. Nosotros lo dijimos en campaña electoral, Yamandu Orsi dijo, yo voy a revitalizar el Instituto de Colonización, ¿para qué? Para la lechería y para los productores jóvenes. Entonces acá hubo un gobierno que puso en el programa que íbamos a comprar tierra y que se la íbamos a poner a la lechería, y es lo que está haciendo el gobierno. Para cerrar el tema colonización, sí, porque si no se nos va a ir todo lo que resta del tiempo en esto. Por un lado, la discusión de este asunto vino por el lado de la pertinencia o no de los campos, pero por otro lado también se dio la situación jurídica del presidente del Instituto Nacional de Colonización, ¿verdad? De Eduardo Viera. Ayer el presidente Yamandu Orsi dijo que Viera debería dar un paso, ¿no? Dijo, pero ¿a qué se refería concretamente? ¿A que Viera tiene que optar si quiere seguir como colono, debe renunciar al cargo de presidente del instituto y viceversa? O sea, si sigue como presidente, ¿tiene que renunciar como colono? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se habló sobre la situación con el presidente de Colonización? ¿Va a devolver el campo que explota de Colonización? ¿Qué va a hacer? Bien, ahí empezamos en otra discusión. Pobre Viera decidió comprar tierra y no se lo perdonaron. No se lo perdonaron. Acá hay una persecución brutal. Es decir, un tambero osó meterse en el mercado de tierras y está recibiendo todos los palos posibles y por haber, ¿no? Y entonces tiene ataques furibundos. Porque esta es la verdad, esta es mi reflexión política. Por tanto, mi respaldo, en este caso a Viera, y mi respaldo a todos aquellos que han peleado porque Colonización exista y porque los productores familiares tengan acceso a la tierra. En contra de todos los que sienten que... Pero no fue una desprolijidad de esta designación con esta situación que estaba planteada. No lo fue. Primero porque el artículo 200 no se violó. Y no se violó en este caso, ni se violó en el año 1985, donde el señor Héctor Díaz Bono era colono y fue director del Instituto de Colonización. No se violó en el año 90 al 95, gobierno del Partido Nacional, cuando el señor Enrique Vives Moratorio era colono y fue director de Colonización. No se violó cuando Pedro Bordaberry fue ministro en el Poder Ejecutivo y Héctor de Veces fue vicepresidente de Colonización siendo colono. No se violó tampoco cuando Roberto Urrastazú, del 98 al 93, siendo colono, arrendatario, fue director de Colonización y vicepresidente. No se violó tampoco cuando Álvaro Ferreira, entre el 2005 y el 2010, fue
colono y estuvo en el Instituto de Colonización. Y no se vio cuando Mario Vera, vicepresidente del 2005 al 2010, era colono y estuvo allí. O Pero todas las entonces, decisiones, sí. o todas las decisiones del Instituto de Colonización, del sistema político, te dije, gobierno del Partido Nacional, primer gobierno de Sanguinetti, primer gobierno de la calle Herrera, segundo gobierno de Sanguinetti, gobierno de Valle, siempre hubo colonos allí. ¿Por qué? Porque no se viola el artículo 200 porque tú seas Pero, colono. ¿Y cómo se entiende entonces la declaración del presidente No, yo te ayer te- pidiendo Ahora voy a eso. que se tome una definición para un lado o para el otro? Ahora voy a eso. ¿Qué dice el artículo 200 que han dicho cualquier cosa? El artículo 200 es su primer párrafo. Dice algo que no tiene que ver con el caso, que dice, te designan en un ente autónomo, tú lo que no puedes es autodesignarte en un cargo del ente autónomo. Es decir, no puedes acomodarte vos mismo, ¿verdad? Eso dice la Constitución, el artículo 200 del primer artículo. Es decir, ¿qué dice la Constitución? Si tú estás en un ente autónomo, sos director general de un ente autónomo, lo que no puedes hacer es acomodarte a ti mismo. Vi al senador y ex presidente del CODICEN, Robert Silva, que parece que está muy avesado en el artículo 200, se olvidó cuando él era presidente del CODICEN, porque en ese artículo, y la violación de ese artículo fue lo que hizo Jennifer Cherro, estando en el CODICEN y designándose como inspectora. Es decir, lo que preveía ese artículo es lo que hizo Cherro y que tuvo que echar para atrás, pero se ve que en ese momento Robert no leía el artículo 200 porque él dirigía la ANEP. ¿Qué es lo que dice el último artículo? Y vamos a lo que dice, pero yo tengo informe, ¿Sí? Nosotros tenemos informe y por eso dijo lo que dijo el presidente de la República. Lo que dice es que la incompatibilidad de un director de colonización es ejercer simultáneamente profesiones o actividades inherentes al ente autónomo. Sí. Porque cuando hablamos de la Constitución, que lo que hace es hablar de incompatibilidades, yo creo que estamos centrados en un conjunto que es el siguiente: el Estado de Derecho y la democracia. Porque ¿qué hace esto? Es la inhibición para que un sujeto, un ciudadano uruguayo, pueda ocupar un cargo público. Y es la prohibición de ese sujeto asumiendo un cargo público de realizar una actividad privada. Es decir, se cuarta su libertad o se cuarta el derecho a estar en el Estado, ¿no? En este caso, a un tambero de colonización. ¿Puede estar adentro del Instituto de Colonización? Puede, como estuvo siempre. ¿Qué es lo que no puede hacer según el artículo de la Constitución? Ejercer como director y simultáneamente ejercer una actividad, en este caso, ejercer la actividad de colono, no ser colono. Es decir, no explotar el predio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el artículo de colonización, el artículo de Constitución? Que tú no tomes una decisión que después te que te beneficie a ti. Y ahí empiezan un montón de discusiones. ¿Qué hacen los funcionarios públicos? Se puso el ejemplo de Stipanisic, se puso el ejemplo de Maldi, que entran en este mismo objeto. ¿Qué hacen? Dejan el cargo en reserva. Es decir, no por ser funcionario de ANCAP, gerente de un área, es que tú no puedas ser presidente de ANCAP, sino lo que haces es, puedes seguir siendo funcionario público de ANCAP, sigues teniendo el cargo, pero lo dejas en reserva para poder ejercer en el directorio. ¿Y tú ahora? sos colono, sigues siendo colono. No hay una forma de colono, porque no es un funcionario público el colono, para dejarlo en reserva. Lo que tiene que hacer es no explotar esa actividad. ¿Por qué? Justamente por lo que estamos diciendo, por la incompatibilidad. ¿Y qué le van a exigir entonces? Que no explote su predio. Pero lo puede resolver con un cambio de titularidad. Y lo puede resolver con un cambio de titularidad, porque también, Pero digamos... ahí no se estaría violando, de hecho, el principio de No. lo que se busca, porque en realidad si se lo pasa a nombre de un familiar, en realidad podría beneficiarse. No, bueno, pero también, fíjate que Stipanisic, para poner, y yo le mando un saludo a Alejandro Stipanisic, que tengo un respeto, lamento poner su nombre aquí, negoció con el sindicato de ANCAP los salarios, que ahora son los que cobra Stipanisic estando en su cargo. Ese no es un problema. La Constitución no es una cuestión que uno puede mirar de manera, digamos, sin analizar el contexto. Sin analizar el contexto es imposible, es una letra fría que no. Entonces podemos llegar al absurdo de decir, bueno, un legislador no puede votar una baja de impuestos porque se beneficia a sí mismo porque va a pagar menos impuestos, ¿no? Es decir, el presidente de ANCAP que dejó en cargo en reserva no puede discutir el acuerdo salarial de los trabajadores y el presupuesto de ANCAP porque se beneficia a sí mismo. No. Acá lo que hay que hacer es dejar claro, y la Constitución lo que busca, que tú dejes claro, es que no realices las dos actividades en conjunto, ¿verdad? Pero no que no tengas la calidad de colono. ¿Está? No que no tenga la calidad de colono. Conclusión lo salvaría con eso, con pasar la titularidad. Desde nuestro punto de vista es eso. Y ese es el paso que hice llamando que hay que dar. Y yo quiero decir otra cosa. Perdóname que diga esto. Esto que se pone tan pristino, Sí. con todos los que yo te dije antes, no se controló. Entonces, acá, todo el sistema político validó que esto fuera así. Y ahora, lo que se intenta no solo es
acosar al presidente de colonización. Lo que se está intentando hacer, y creo que hay que decirlo, es de tratar de construir una defensa que implique tirar abajo la opción de compra de colonización. Porque para eso están diciendo, porque llegaron a decir incluso el disparate de que en función de esto sería nulo la decisión de colonización en el directorio, porque lo que están buscando es que colonización no compre esas tierras. Porque lo que están tratando de impedir es que colonización compre tierras. Y este es el debate político de los últimos 75 años, y en este debate yo me paro del lado del wilsonismo y del lado del vallismo, diciendo colonización seguirá interviniendo en el mercado de tierras y seguirá generando oportunidades para los pobres de la tierra que accedan a la tierra a producir en el Uruguay. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida le hago las últimas preguntas. Enseguida continuamos en la entrevista con Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia de la República. Estamos pasadísimos de la hora, pero quería preguntarle algo que nos quedó pendiente. A partir del acuerdo que se llegó con el consorcio Grupo Vía Central, por encargado de lo que fue la construcción y el mantenimiento del ferrocarril central, este acuerdo que se firmó por lo que fue la primera etapa y lo que se viene ahora, ¿no? Distinguido en dos situaciones, que implicó que, entre otras cosas, el consorcio retirara la denuncia, ¿verdad? El arbitraje, bajara el arbitraje internacional que había anunciado en el mes de febrero, que complicaba al Estado uruguayo. Se inicia una nueva etapa para el ferrocarril central. ¿En qué están pensando concretamente que puede instrumentarse ahora? Usted hablaba recién de las cargas, de las otras cargas privadas, ¿no? Más allá de lo de UPM, que claramente estaba pensado para eso, también siempre se habló de otras cargas privadas. Sí, a ver. Yo creo que la obra del ferrocarril central, muy discutida, muy cuestionada en su momento, es una obra muy importante. No es el tren de UPM, sí, UPM va a sacar una parte importante de su producción, pero la capacidad que tiene el ferrocarril central de llevar más carga de la que transporta UPM, que son cerca de unos 7 u 8, sino acá no me voy a meter en números porque quizá le puedo errar, pero hay operadores ferroviarios que están interesados en empezar a trabajar, de empresas nacionales, de logística, que necesitan hacerlo. Despejar esta situación del pasado, porque lo que nosotros resolvimos es un conflicto que había que dirimir entre diciembre del 23 y agosto del 24. Ese era el conflicto. Y ahí no se pagó nada, estamos hablando de la construcción, no se pagó nada y no entró en el déficit fiscal del gobierno anterior. Eso es bueno decirlo también, porque quizás esa puede haber sido una motivación, que ponía en riesgo la infraestructura, pero quizás por eso no se tomó la decisión el año pasado, para que no impactaran las cuentas del año pasado estos costos. Nuestra obsesión era resolver el pasado para poder mirar el futuro, porque sin eso no podíamos. Entonces, ahora lo que tenemos es una infraestructura que, según el contrato, es una PPP, es decir, pagos por disponibilidad, por lo cual nosotros tenemos que seguir pagando por ese contrato una X cantidad de años hasta que se repague la inversión al consorcio. Y lo que hicimos, porque si bien está funcionando la infraestructura, pero tiene un montón de problemas, entre ellos vandalismo, un montón de situaciones que es de cargo del consorcio, no solo le aplicamos a los pagos por disponibilidad la multa más grande, le pagamos solo el 80% y no el 100% de lo que había que pagar por pago de disponibilidad, del alquiler, digamos. E hicimos otra cosa que increíblemente el gobierno pasado no hizo, que estamos por firmar el decreto ahora, que es cobrarle a UPM por la utilización de la vía. ¿Por ahora no se le cobró a UPM? No, porque no se definió el peaje. Porque eso siempre estuvo previsto, claramente, ¿no? Claro, era parte y es parte del repago de la infraestructura. Claro. Entonces nosotros estamos por emitir, y que, quiero decir otra cosa, porque esto no se trata que no agarre alguno y se que puede diga, pagar sí, le vamos a cobrar todo. Claro. UPM es más, UPM reclamó, vamos a decir las cosas como son, porque alguno va a decir, UPM está de viva. No, UPM reclamó que se le pagara, que le cobraran, porque hay que pagar el canon. Nosotros fijamos ahora el canon, cosa que el gobierno anterior tampoco hizo. Dijo el gobierno anterior, las vías están funcionando, está perfecto, recibió la infraestructura, comenzó a funcionar, pero no definió lo que tenía que definir, que era el canon. Nosotros lo definimos. ¿Y ahora qué queda? Bueno, gestionar este contrato bien, digamos, para mejorar las situaciones que todavía tiene problemas, el ferrocarril central, entre ellas, por ejemplo, la señalización, entre ellas, por ejemplo, evitar que pueda haber un accidente, como han habido, ¿verdad? Y hay que lograr que la gente tome real conciencia de que si las vías están abajo no hay que cruzar,
porque los trenes no chocan a los trenes, porque los trenes van por su lugar. Sí. Hay que trabajar en eso, en prevención, hay que trabajar en el mantenimiento para que esta infraestructura dure todo el tiempo que sea necesario, y hay que ampliar la infraestructura ferroviaria. Y ese es el segundo paso en el que ahora se piensa a trabajar fuertemente, y ahí hay varios proyectos, de la posibilidad de llevar la vía hasta Salto, la de conectar los puertos como el de Nueva Palmira también a este ramal, o la de desarrollar, por ejemplo, un nuevo ramal en el este. Es parte de lo que ahora la Dirección de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha puesto a trabajar y a diseñar para poder gestionar, digamos, nuevas inversiones para mejorar algo que es importante. La producción del Uruguay tiene un gran cuello de botella en la logística. Y uno de los costos que tenemos que bajar a los productores, hoy tenemos récord de zafra de soja y de arroz, hay que bajar el costo logístico. Y el costo logístico se baja si reactivamos el transporte ferroviario, que no es ir en contra de los camiones, porque el ferrocarril no va a cada uno de los predios, sino que es un transporte multimodal en donde el camión tiene el trayecto corto para consolidar carga en determinado lugar y el ferrocarril es el que puede transportar mucho más hacia los puertos que van a salir. Bueno, ahí hay todo un desafío que implica también la construcción o la mirada de la hidrovía, porque estamos mirando también que hay un conjunto de toneladas, no solo de hierro, sino de granos también, del norte de Brasil, que necesita salir, y el puerto de Santos está saturado, en donde resolver este conjunto que tiene que ver con puertos, con infraestructura y con logística, es para posicionar al Uruguay en clave regional de captador de carga y consolidador de carga de lo que es el nordeste brasilero, que necesita encontrar una boca de salida, y que hay muchas empresas brasileras que están mirando la hidrovía como una posibilidad. Bueno, ahí hay un desarrollo importantísimo del Uruguay, que ahora lo podemos empezar a trabajar porque hemos resuelto esta infraestructura, gestionar este contrato, y ahora podemos mirar hacia el futuro. Le pregunto sobre un último tema. A ver, yo comenzaba la entrevista preguntándole por estos 82 días de gobierno, ¿no? Y usted hacía ese primer balance. Ahora, en este primer periodo también ocurrieron las renuncias de por lo menos 2 jerarcas, ¿no? Por razones distintas. La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, la de la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Puertos, Alejandra Koch, solo 2 días después de asumir el cargo. Y ahora quedó este cuestionamiento con la situación de Eduardo Viera, el flamante presidente del Instituto Nacional de Colonización, que usted explicaba recién. Ahora, ¿cómo se explican estas desprolijidades, podríamos decir, en lo que fue la designación? Y que el hecho de que hayan renunciado a tan poco de haber asumido. Primero, que no somos perfectos. Y cometemos errores. Si alguien cree que este gobierno va a ser perfecto, se equivoca. Este gobierno va a ser honesto, que es distinto. Que si surge un problema, lo enfrentamos y lo resolvemos. Y si hay un compañero o compañera que tiene que dar un paso al costado, porque lo más importante es el proyecto, lo más importante es el país, lo más importante es que ese proyecto se desarrolle, lo va a hacer. Y lo ha hecho. Te agrego otra renuncia más que se va a propiciar ahora, que la del subsecretario de Ambiente, que Leonardo Elú, que como siempre anda por la vida buscándose problemas, se va para la Intendencia de Montevideo. Sí, decidió de alguna manera, y esto lo hemos trabajado bastante, que puede ser un gran aporte. Él venía de una experiencia muy buena a nivel municipal de Canelones, poder hacerse frente en la situación de Montevideo, donde es uno de los temas más críticos, el tema de la basura. Y bueno, y entonces el gobierno nacional resigna a una figura importante en el Ministerio de Ambiente, pero entendemos que ahí es necesario meter mucha cabeza, y Leo tiene muchos componentes. Entonces, dentro de poco se va a procesar cuando asuman las nuevas autoridades. ¿Tienen el nombre de quién va? Se comunicará oportunamente. No me hagas comunicarlo a mí. Pero bueno, pero digo esto, ¿en qué sentido digo? Todos nosotros, incluso en todo este relato que yo hice sobre colonización, sobre otras políticas, nos podemos equivocar y estamos sujetos. El problema es lo que no puede pasar en el Uruguay, y esta es mi obsesión. Lo que no puede pasar en Uruguay es que nos gane el miedo. Y entonces, como puedo ser sujeto de crítica, o porque puedo cometer errores en lo que hago, no hago nada. Porque ese es el peor de los mundos para el Uruguay. Este es un gobierno que viene a hacer cosas. En el hacer seguramente nos equivoquemos. Cuando nos equivoquemos seguramente pidamos disculpas y asumiremos las responsabilidades que implican eso, y no andaremos ocultando o barriendo abajo la alfombra. Porque creemos que la forma, y esto creo que es, hablando en todo caso, el mejor homenaje que también le podemos hacer a quien ha sido nuestro referente, que es Mujica, es ser auténticos.
Y para ser auténticos uno tiene que reconocer de que no es perfecto. Y los políticos no somos perfectos, nos equivocamos mucho, a veces nos apasionamos y gritamos de más, a veces insultamos y agredimos a alguien, a veces tomamos decisiones que quizás no están ajustadas a la reglamentación, pero la vida de un país, las decisiones que se tienen que gobernar es tomar decisiones todos los días, y uno no puede estar temeroso atrás de un escritorio diciendo, a ver qué hago, porque atrás de esa decisión hay gente que está necesitando una política, hay gente que necesita salir de la pobreza, hay gente que necesita generar una inversión y no puede, hay gente que necesita generar trabajo, hay un país que tiene que desarrollarse, y nosotros vamos a ir por ese camino asumiendo riesgos, haciéndonos cargo y pidiendo disculpas cuando nos equivocamos. La última, la del estribo. A ver si es auténtico en esta que me va a responder. Hoy en el semanario Búsqueda publica que en el libro la oveja negra al poder, una oveja negra al poder de los periodistas Ernesto Tubuloitz y Andrés Danza, en una ampliación que se va a dar, una reedición, donde recordemos es conversaciones con Mujica, ¿no? Durante mucho tiempo. Dice que el nuevo capítulo del libro indica que durante sus últimos días Mujica también tuvo tiempo para pensar en posibles sucesores dentro del MPP, y en ese análisis nombró explícitamente a Sánchez. Está clarísimo que va a ser candidato en la próxima, y lo bien que hace, nos dijo, dicen los periodistas, ¿no? Satisfecho por todo lo que estaba dejando. Deber cumplido, la barra está preparada. Bueno, Mujica pone una mochila demasiado grande sobre mis hombros. No la tengo que resolver yo, la tiene que resolver la vida, como lo ha dicho Pepe siempre. El 2029 queda bastante lejos, y yo creo que los últimos 100 días, que te decía, hoy hablamos de los primeros 100 y los últimos 100, te diría, primero tenemos que saber cumplir en este gobierno para ganarnos el derecho a que la gente vuelva a confiar en nosotros. Cualquiera, obviamente, tener la responsabilidad de liderar o de conducir un proceso, por supuesto que interesa, pero no es por decreto y se gana en la cancha. Se gana en la cancha. Seguramente el Frente Amplio tendrá muchos y buenos candidatos y candidatas que habrá que resolverlo en el futuro. Para mí es una caricia del corazón que Pepe haya pensado eso, y es una enorme responsabilidad y una mochila que trato de cargarla con mucho orgullo, con muchas ganas, y por suerte colectivamente, porque efectivamente el Pepe dejó, como siempre dijo, un gran dirigente es el que deja la barra en mejores condiciones, y creo que él lo hizo. Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia de la República, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ti, ha sido un gusto.